Juan, por favor. Juan capítulo 16. Continuamos con esta pequeña miniserie, La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Y hoy vamos a ver un tema, como todos los que están en la Biblia, de gran importancia, de suma importancia. Los jóvenes están aquí, es de importancia que ellos estén aquí aprendiendo. Juan capítulo 16. Y bueno, como les decía, el Señor nos guió hasta la ciudad de Guadalajara y regresamos con bien, y fue bendecido este congreso para todo el ministerio que pudimos asistir. Y el Señor nos guió a través de los pastores, a través de siervos de Dios comprometidos con la palabra, para poner por obra muchas verdades bíblicas que nos ayudan a seguir creciendo, en primer lugar, en nuestra relación con Dios, y en segundo lugar, para seguir edificando la iglesia. Así es que, pues fue unos días de mucha guía del Espíritu Santo a través de su palabra. Y hablando de guía, nuestro tema tiene que ver precisamente con la guía del Espíritu Santo. Es otro de los ministerios que hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver, quizá muchos hemos escuchado el tema. Bueno, podrás afirmar algunos puntos o escuchar algo más que pueden edificar tu vida, que deben edificar nuestra vida. Así es que cada vez que aprendamos, mis hermanos, es para ponerlo por obra. ¿Cuántos dicen amén? No solo para llenarnos de información. Juan 16:13 dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Ahora vaya a Romanos, por favor, capítulo 8. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8, verso 14. Y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué, hermano? Estos son hijos de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, que nos permites, después de haberte alabado, ahora nos permites escuchar tu palabra, así como nos permitiste alabarte con tu palabra, Señor. Ayúdanos a poner atención a la guía de tu Espíritu, Señor, para ser edificados y continuar con nuestra vida cristiana. Señor, fortalece nuestro entendimiento para vivir conforme a tu voluntad. La edad no es la que importa, es el corazón. Todos los que estamos aquí necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo para entender y comprender tu voluntad en esta tierra, Señor, llevando una vida no sin pecado, pero sí apartados del pecado y apartados para tener una vida en comunión contigo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíame con tu presencia, con tu Santo Espíritu, no a lo que yo, Señor, quiera decir, sino a lo que tú ya dijiste en tu palabra. Y la iglesia dice: amén y amén. Bueno, a manera de introducción, hace un momento leímos Juan capítulo 16, verso 13. Y en este versículo del Evangelio de Juan, mis hermanos, dentro del contexto de las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos antes de la crucifixión y resurrección, Jesús está hablando, hermanos, sobre la venida del Espíritu Santo, quien será enviado por el Padre después de su partida. Y Jesús explica que el Espíritu Santo guiará, hermano, a los discípulos, ¿a qué? A toda la verdad. ¿Qué más? Jesús dice: no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga del Padre, les hará saber las cosas
que han de venir. Ahora bien, hablar de la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, es un tema medular para nosotros los hijos de Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, que es la promesa de Jesús, será el guía, diga conmigo, el guía y maestro de los discípulos, de todos los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Cristo? Entonces, Jesús les dice que el guía, el consolador visible, ya no iba a estar con ellos, porque iba a regresar a la presencia del Padre. Pero Jesús dijo, pero les voy a dejar ¿a quién? A un consolador, es decir, el Espíritu Santo. Ahora, dentro de esas funciones que hemos hablado, ministerios del Espíritu Santo, pueden entrar a YouTube, ahí tenemos las enseñanzas. Por tiempo no puedo tocar ya el asunto. Puede usted ahí aprender para poder entrar en el contexto del día de hoy. Y dentro de esos ministerios que ya hemos visto que el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence de pecado, nos lleva a un nuevo nacimiento en Cristo, etcétera. Ahora nos encontramos que el Espíritu Santo nos ayudará, mis hermanos, ¿a qué? A la comprensión más profunda de la verdad revelada en las Escrituras. Diga conmigo, yo también, pastor. Es decir, yo voy a aprender eso, claro. Dígale al que está a su lado, ¿tienes al Espíritu Santo? Bueno, aquí esto nos va a llevar a analizar, ¿soy cristiano? Porque en el texto de Romanos 8:14, que hablaremos de él, en estos dos textos que tenemos y que vamos a aprender mucho, así es que dígale al que está a su lado, vamos a aprender mucho, con la ayuda del Señor. Entonces, mis hermanos, qué importante es el Espíritu Santo, porque dice Jesús que Él nos va a dar la comprensión profunda de las verdades y nos revelará cosas futuras, pero que ya están escritas. Amén. Así es que, hermano, tú y yo debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Con confianza y fe. Entonces, este versículo, hermano, es fundamental para entender el papel del Espíritu Santo en la vida cristiana. Debemos entender cuál es su función cuando hablamos o vemos en la Biblia que el Espíritu Santo nos guía y nos revela las verdades divinas. La guía del Espíritu Santo, mis hermanos, dígale al que está a su lado, es fundamental en tu vida, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es nuestro guía y maestro. Amén. De esos creyentes, ¿cuántos creyentes quieren ser sabios? Con conocimiento, pero también con comprensión. ¿De qué? De cómo vivir una vida que honre y que agrade a Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos enseña que es precisamente la función del Espíritu Santo, otra de las funciones, ministerios del Espíritu Santo, y es guiarnos. La palabra guiar, mi hermano, proviene del griego jodegeo. Esta palabra se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento, como en Juan capítulo 16, verso 13, que aquí la palabra guiar es jodegesei. También viene esta misma palabra en Romanos 8:14, que es la que acabamos de leer, y Gálatas capítulo 3:24. Vaya conmigo rápido a Gálatas, porque vaya que si el apóstol Pablo enseña sobre el tema. Gálatas capítulo 3, verso 24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que vosotros, no, perdón, les dije 3:24. Creo que me confundí. A ver, de manera que la ley, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Creo que me confundí en el texto, pero ahorita lo vamos a acomodar. Verso 23. No.
Ahorita lo acomodamos. Sí. Ok, entonces la palabra griega, mis hermanos, jodegesei, perdón, que es la palabra guiar. Este verbo, hermano, significa dirigir, orientar o conducir a alguien, fíjese, o algo hacia un objetivo, meta o destino específico. Eso es lo que significa la palabra guiar, dirigir, orientar, conducir a alguien o algo hacia un objetivo, una meta o destino específico. Guiar, mis hermanos, implica, fíjese hermano, proporcionar dirección. Cuando hablamos de dirección, hablamos de liderazgo. ¿A qué le suena, varones? Liderazgo. Sí. La palabra guiar implica ayudar a alguien a encontrar su camino. También guiar, hermano, implica tomar decisiones correctas o alcanzar su propósito. De manera que es lo que Jesús nos está presentando acerca de su espíritu, el espíritu de Dios, que es nuestro consolador. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús dijo, yo lo enviaré al consolador, que es la palabra griega parakletos, que nos está hablando de alguien que se llama, hermano, para que venga y ayude, aconseje e interceda a favor de otras personas. Lo que quiere decir que el Espíritu Santo es un paraclito, es decir, es como un amigo íntimo, hermano, que actúa como un asesor personal. Ahora, en el contexto que estamos leyendo de Juan 16, en el contexto espiritual, mis hermanos, Jesús cuando dice el Espíritu Santo nos guiará, nos está hablando de la acción de dirigirnos, de orientarnos hacia la verdad, hacia la sabiduría, hacia la justicia y voluntad de Dios. Esto puede manifestarse de maneras diferentes. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos guía, es decir, nos ilumina el entendimiento. ¿Para qué? Para comprender la Biblia y la voluntad de Dios. Entonces diga conmigo, entonces ya no puedo decir, yo no puedo. No, mis hermanos, ya no puedes decir, pastor, es que yo no entiendo la Biblia, no comprendo la voluntad de Dios. Bueno, por dos cosas. Número uno, quizá el Espíritu Santo no es tu guía. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para comprender la Biblia, su palabra y la voluntad de Dios. Hablar de la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, es que nos da sabiduría y discernimiento. Sabiduría y discernimiento. ¿Para qué la necesitamos? Para enfrentar los desafíos y tentaciones que vienen a la vida cristiana. ¿Cuántos aquí tienen desafíos en su vida diaria? ¿Cuántas veces a la semana tienes tentaciones? Jóvenes, no, pastor, yo soy bien santo. Sí, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la guía del Espíritu Santo proporciona fortaleza y valor. ¿Para qué? Para enfrentarte, repito, desafíos y tentaciones. La guía del Espíritu Santo nos orienta, hermano, hacia el propósito y el llamado divino para cada persona. Diga conmigo, Dios tiene un propósito personal. ¿Cuántos dicen amén? Para cada uno, Dios tiene un propósito para mis hijas, para tus hijos, y son de la manera que Él quiera. Amén. Entonces, enseñar la importancia de que el Espíritu Santo nos oriente, hermano, es sumamente importante. Nos fortalece, nos da discernimiento y nos da iluminación para el entendimiento de su palabra. En resumen, mis hermanos, guiar es ayudar a alguien a encontrar su camino, a alcanzar su destino. Hay muchos que dicen, pastor, pues no encuentro mi camino, no sé qué destino tengo. Entonces, mis hermanos, en el ámbito espiritual o ya sea en el ámbito cotidiano de la vida, es muy importante que nosotros
los seres humanos, y no se diga los hijos de Dios, aprendamos bien, hermano, la importancia de ser guiados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, lo contrario de guiar, mis hermanos, ¿sabe qué podría ser? Desviar. ¿Qué más? ¿Qué significa desviar? Hacer que alguien se aparte de su camino objetivo. Ponga atención, mis hermanos, porque nosotros podemos convertirnos en eso cuando no entendemos la voluntad de Dios para nosotros y la voluntad de Dios para nuestros hijos. Tú puedes desviar a tus hijos, hacer que alguien se aparte de su camino objetivo. Dos, confundir. ¿Qué significa? Causar duda o incertidumbre, impidiendo que alguien tome una decisión clara. Aguas cuando tú te dejas guiar por alguien que dice, es que yo conozco la Biblia más que el pastor. Nunca debe de medirse esa persona con el pastor. Si tú te quieres medir con alguien, mídete con la Biblia, con Cristo, pero no con la persona, con una persona. Entonces tengamos mucho cuidado porque, hermanos, hay gente que te puede desviar del camino objetivo que Dios tiene para ti, confundirte, es decir, te va a causar duda. Si lo que a veces se enseña aquí y los que están abajo te dicen, no le creas, yo tengo la verdad, aguas, te puede confundir. Y lo peor es que puedes tomar decisiones equívocas. ¿Qué más, hermano? Perder. ¿Qué significa esto? No proporcionar dirección, dejando que alguien se siente desorientado, sin rumbo. También, hermano, pueden causar decepción, es decir, no cumplir con las expectativas o promesas, llevar a alguien a sentirse frustrado, desilusionado. Esto que estoy diciendo, hermano, es lo contrario, lo opuesto de qué, de ser guiado por el Espíritu Santo. Ahora, en el contexto espiritual, mis hermanos, lo opuesto de guiar puede ser visto como la influencia del enemigo de la fe. ¿Cuántos saben quién es el enemigo de la fe? Mi esposo. ¿Cómo? Mi esposa. No, ¿cómo? Mis hijos. No, no, hermano. Principalmente es el enemigo de la fe es Satanás. Y ciertamente nuestra carne y ciertamente el mundo. Amén. El Señor nos enseña en su palabra, en los evangelios, que Satanás engaña, hermano. Es decir, lleva a la gente a creer o a hacer algo que no es según la verdad o la voluntad de Dios. Tengamos cuidado, hermano, con palabras como Dios me dijo, Dios me hizo sentir, Dios me habló. Mira, hermano, ¿cuántos saben que Dios sigue hablando? ¿Cuántos saben que Dios puede poner sentir? ¿Cuántos saben que Dios nos puede dar revelación, sueños? Bueno, eso es cierto. Desgraciadamente, mis hermanos, como ha habido extremos del uso de estas palabras, de que Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló. Desgraciadamente, hermano, estas palabras, al ser llevadas a extremos, entonces son menospreciadas. Y hoy día hay denominaciones que atacan mucho el asunto de que Dios puede guiarnos, puede hablarnos. Y cuando yo diga hablarnos, hermano, no siempre es que se vaya tu mente a hola, ¿cómo estás, Ernesto? No, no hablo de eso. Hablo que Dios pone en nuestro corazón, en ti o en tu mente. Dios puede hablarte, te muestra algunos asuntos. Por ejemplo, el Señor, yo me acuerdo, íbamos ya para La Piedad, bueno, para Guadalajara, y yo le dije, Señor, dime qué rutas poner, guíame para encontrar un camino, porque nos dijeron que estaba fea la situación, ya llevaban 3 días lloviendo por esos lados, que estaban muy feas las carreteras, y le dije, Señor, guíanos por un camino correcto. Y cómo nos fuimos, hermanos que fueron en el transporte, mi hermano mi hermano Marco, que es el que cuando, ¿cómo nos fue el camino? Nos fue bien. Y yo dije, ay, Señor, gracias.
Y de regreso también, aunque un poco tarde, pero bien. Entonces, mis hermanos, Satanás ha traído una revolución de engaño que ha llevado a que nosotros despreciemos el asunto de que Dios nos habla, Dios nos dirige, Dios te puede mostrar, Dios te puede enseñar a través de sueños, a través de en tu mente. Pero el asunto aquí, hermano, es que tú tengas cuidado a no ser engañado con estas palabras. Dios me dijo, Dios me habló, pero ten cuidado que no sea según tu verdad y según tu voluntad. Es que a mí me dijo, pastor, que tengo que hacer cristiana esta mujer. Ay, cito. Ejemplos, ¿no? Están los jóvenes, estoy aprovechando. Entonces, esto, mi hermano, hace que el diablo, es desorientar. Es como una mujer que dijo, pastor, Dios ya me reveló quién es mi pareja. Y el pastor le contestó, oh, sí, ¿quién es? Me dijo, mira que está ahí enfrente. Dijo, ¿el que está ahí adelante? Sí. ¿El que está tocando el piano? Sí. Él es casado. Y dijo, no, pero Dios me dijo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo se puede perder la verdad y la voluntad de Dios? Entonces eso es antibíblico. Entonces, mis hermanos, Satanás desorienta, engaña. Amén. Entonces, entendemos, mis hermanos, que la guía del Espíritu Santo es un concepto fundamental en la fe cristiana. Amén. La palabra guiar, mis hermanos, la función del Espíritu Santo es darnos dirección, orientación en todos los asuntos de la vida, no solamente en unos, es en todos. Por eso es que también tiene que ver con el liderazgo, porque nos proporciona a nosotros los varones la manera en que debemos de llevar a nuestra familia a Dios. Amén, hermano. Así es que el problema más grave de decir Dios me dijo, Dios me habló, y estás apartando a tus hijos de Dios, entonces Dios no te habló. Es como alguien que dice, papá, llévame con los jóvenes, quiero estar con los jóvenes en su reunión. Ay, hijo, todo iglesia, toda iglesia. Además que te ve tu mamá, yo no tengo ganas, yo vengo bien cansado. Y se queda acostado. Entonces, mis hermanos, todos esos pueden ser cosas graves si no ponemos atención cómo estamos guiando nuestra vida en el camino de Dios. Ahora, la Biblia enseña, hermano, que el Espíritu Santo es guía y maestro, ¿verdad? Es lo que acabamos de decir. Para vivir una vida que honre a Dios. Entonces, en primer lugar, hermano, hablar de la guía del Espíritu Santo, diga conmigo, es un proceso. Pero es un proceso continuo. Ese proceso continuo implica, número uno, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz, del Espíritu Santo, que es Dios, claro. ¿A través de qué, hermano? A través de la Biblia. Tú no vas a poder escuchar, conocer, aprender de la guía y la voluntad de Dios si como creyente no lees la Biblia. Número dos, a través de la oración. Hoy los temas que más agreden a nuestros jóvenes es a vivir su vida, a disfrutar su vida. Vive tu vida después de que ya la estás disfrutando, ahora busca con quién vivirla y que eso solo te importe en la vida. En algunos, porque no generalizo, pero en la mayoría de jóvenes están buscando cosas extremas que los jóvenes tienen por naturaleza, hermano, mucha inquietud. A ellos les gusta todo el suspenso. ¿Por qué cree que a la mayoría de jóvenes les gustan las películas de terror? De suspenso, porque son como esos gatitos. Disculpe la similitud o el ejemplo, pero el gatito, ese gatito que es curioso. Y por ahí un dicho, ¿cuál dice ese dicho? La curiosidad mató al gato. Entonces, mis hermanos, la guía del Espíritu Santo es un proceso continuo que implica escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo?
A través de la Biblia, a través de la oración y a través de la quietud. Es decir, que seas paciente a lo que Dios tiene que darte en su momento. Amén, hermanos. ¿Qué más? Necesitas ser sensible a la dirección del Espíritu Santo en la vida diaria. Confiar en la sabiduría y el conocimiento que el Espíritu Santo nos proporciona, hermano, que es algo que a veces agrede mucho a los creyentes. La desesperación de que si no me dices ahorita, Señor, si no me contestas, ya no creo en ti. Señor, dame paciencia para ser guiado, pero rápido, rápido, rápido. Queremos las cosas en nuestro tiempo y no es así. Tú y yo tenemos que confiar en la sabiduría y el conocimiento del Espíritu Santo, que es lo que nos proporciona. ¿Qué más implica la guía del Espíritu Santo? Obedecer la guía, mis hermanos, del Espíritu Santo. Muchas veces Dios viene, te habla y te dice, quiero que ordenes esto en tu vida, quiero que hagas esto en tu vida. ¿Y sabe qué hacemos? Seguimos redundando en el mismo asunto. Sigues llevando una vida de 380 grados, es decir, sigues en lo mismo. Entonces, la guía del Espíritu Santo es un proceso continuo que implica, número uno, escuchar la voz del Espíritu Santo. Número dos, ser sensible a la dirección del Espíritu Santo. Número tres, confiar en la sabiduría y conocimiento del Espíritu Santo. Y número cuatro, obedecer la guía del Espíritu Santo, hermano. Muchas veces vienes a la iglesia, Señor, háblame. Yo necesito que me digas, si en esto o aquello estoy mal, háblame, Señor. Vienes, te habla el Señor y dices, no fuiste tú, Señor, fue el enemigo. No, Señor, dame otra confirmación. Hermano, la guía del Espíritu Santo es esencial para nuestra vida. Amén. Pero sobre todo para aquellos que quieren vivir una vida que honre a Dios. Yo pregunto, ¿cuántos quieren honrar a Dios? Bueno, lo vas a honrar a través de buenas decisiones, a través de ser un hombre, una mujer que se deja guiar en Dios. Amén. ¿Para qué? Para que cumplas con el propósito y la voluntad de Dios. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos un propósito. Número uno, adorar a Dios. Número dos, conocer a Dios. Y número tres, ser un testimonio. Eso es todo, pastor. Uy, ¿qué esperabas? No, pues es que yo pensé que me iba a decir que cumpliera mis metas y mis sueños. Yo quiero ser un piloto, yo quiero ser un aviador, ¿verdad? Digo, porque hay, ¿sí sabías que hay carreras que son piloto? Nada más se quedan así. No hace nada. No están prendidos. Son una llamita, pero no hacen su función una llama. Lo más grave, hermano, es que hayan cristianos que no sepan cuál es su propósito de vida. Y por eso terminan diciendo, el cristianismo es aburrido. Eso de que ir nada más a la iglesia, eso de que ir, regresar a mi casa, me voy al trabajo, de mi trabajo a mi casa, de trabajo a la iglesia, eso es monótono, pastor. Bueno, sí es monótono para una persona que no entiende cuál es el propósito y voluntad de Dios para su vida. Hermanos, por eso es que tú y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para superar los desafíos, principalmente como matrimonio y en segundo lugar que vienen a nuestros hijos. Porque debemos estar en el contexto de la Biblia. Número uno, adorar a Dios. Tú debes de poner atención que la guía del Espíritu Santo como padre nos está llevando a adorar a Dios. Y debes de ver hijos que cada día adoran a Dios a través de su conducta, a través de cómo hablan. ¿Te has dado cuenta cuando estás con tus hijos que se les salen malas palabras? ¿Y qué haces? Mi hijo. ¿Te dan risa? O quizá no. Quizá no. Cuando están pequeños, nuestros pequeños, imagínate cuántas horas pasan en la semana con pequeños que no tienen un temor de Dios. Los padres no tienen temor. Y sabe, los pequeños, hermano, aprenden. Me ha tocado escuchar niños de 6 años con un vocabulario griego que es increíble. Entonces, mis hermanos,
Qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Si Dios te llama, hermano, a servirle de manera directa o indirecta. Cuando digo directa, es en un ministerio. Indirecta, Dios te puede usar en tu casa, con tus vecinos, en tu trabajo, donde quiera que andes. Él te puede usar, aunque no estás sirviendo de manera directa. ¿Cuántos dicen amén? La guía del Espíritu Santo, hermano, es un don precioso que Dios ha proporcionado a quienes, a los que creen en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para ayudarnos a vivir una vida, repito, que honre y cumpla con sus propósitos. Y yo creo que ya identificaste que estoy nombrando repetidamente que vivamos honrando y cumpliendo la voluntad de Dios. Hermano, es que ese es el propósito de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos agradecen a Dios que fuiste, hermano? Mire, no escogido de esa manera. Tú sí, tú no. No, no, no. Todos fuimos escogidos. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Sí lo sabías? Todos, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa mundo? Toda persona. El asunto aquí son las personas que tomen la decisión voluntaria de qué, de aceptar a Jesús. Amén, hermano. Como el Hijo de Dios, que se encarnó en una virgen, que nació 100% hombre, pero no perdió su divinidad, para mostrarnos, para guiarnos a qué, a una vida que honre y cumpla con su propósito. Así es que si Jesús cumplió ese propósito, mis hermanos, y regresó a la diestra del Padre, ahora le dijo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, sigue cumpliendo esa obra. Ahora, ¿cuántos saben que nosotros cumplimos esa función del Espíritu Santo al guiar a nuestro hogar? Llevar a nuestras esposas, a nuestros hijos, ¿a dónde? A que honren y cumplan con el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Conocerle, porque entre más conozcamos a Dios, más amarás a Dios. Entre más le conozcas, más vas a cumplir su voluntad. Entre más le conozcas, más te vas a llenar de gozo. Entre más le conozcas, tendrás alegría, tendrás paz. ¿Cuántos dicen amén? Ser guiado, hermano, por el Espíritu Santo trae numerosos beneficios. Déjame decirte rápido. Número uno, conocimiento y sabiduría divina. Es decir, que el Espíritu Santo, mi hermano, nos va a dar comprensión, ¿de qué? De su palabra. Y en su palabra encuentras la voluntad de Dios. Nuestros hijos necesitan ser formados de una manera contundente, pero también de una manera regular, día con día. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado de no ser, como yo te decía, confundir a nuestros hijos. Escuchaba a alguien decir, es que nuestro padre nos llevó a diferentes doctrinas, nos llevó con los testigos de Jehová, nos llevó con los mormones, nos llevó con la iglesia tradicional, nos llevó con los musulmanes, nos llevó al hinduismo y un montón de religiones, varias. Y dijo su papá, miren hijos, yo los llevé a todas ellas para que ustedes decidan cuál les conviene. Mire, hermano, a eso hoy día se le llama mente abierta, pero eso no se le llama guía del Espíritu Santo. Ahora esa mente abierta es peligrosa porque los vas a confundir con todo tipo de religión. ¿Y cuántos sabemos que Cristo no es una religión? Aunque en el sentido de denominaciones se le considera religión al cristianismo, en el sentido de que nos unimos a una creencia de un ser supremo. Aquí el asunto es, mis hermanos, que el Espíritu Santo debe de darnos dirección y conocimiento a quienes, a los padres, para que nuestros hijos sean guiados por un solo camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Amén, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Eso quiere decir que no podemos pasar nuestra vida de un lugar para otro. Los vamos a confundir a nuestros hijos. Número dos, vamos a ver otro
bendiciones o beneficios que tenemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Número 2, dirección y orientación, hermano. Fíjate, esto quiere decir que el Espíritu Santo nos guía en nuestras decisiones y acciones. En tus decisiones y acciones. Número 3, te fortalece y te da valor. Esto quiere decir, hermano, que tendremos fuerza para enfrentar los desafíos que vienen al matrimonio y las tentaciones que vienen al matrimonio y a nuestros hijos. ¿Cuántos saben que el diablo está intentando destruir los matrimonios fieles? Y más los que quieren adorar a Dios, que quieren honrarlo con sus vidas. Varones que dicen, Señor, yo quiero ser un sacrificio vivo que te honre. Mujeres que dicen, Señor, yo quiero honrarte. Esposas que dicen, yo quiero ser la ayuda idónea de mi esposo. Ese esposo que dice, Señor, yo quiero amar a mi esposa como tú lo dices. Y esos padres que dicen, Señor, queremos cumplir con esa herencia que tú nos has dicho, que nuestros hijos en nuestras manos son como flechas. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo nos da fortaleza, valor. Esos son los beneficios que recibimos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Tomas tiempo para dirigir a tus jóvenes en el sentido del noviazgo? ¿En el sentido de la sexualidad? ¿Orientas a las jovencitas mujeres que le dicen, mira hija, hónrate tú? No tienes por qué ser conocida que te ven con uno, con otro, con otro, con otro. O no se digan los varones que andan con uno, con otro, con otro, con otro. ¿Y al matrimonio qué? Pues ya. El Espíritu Santo entonces nos da esa fortaleza y valor. ¿Qué más recibimos del Espíritu Santo cuando somos guiados? Paz y tranquilidad. El Espíritu Santo nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué otra más beneficio recibimos? Los frutos, las virtudes del Espíritu Santo que produce en nosotros. ¿Qué, hermano? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, autocontrol. ¿Qué más beneficios tenemos cuando somos guiados por Dios? Pues comunión con Dios, hermano. ¿Cuántos de aquí tienen comunión con Dios? ¿Cómo? Cuando digo comunión con Dios, estoy hablando que tienes un tiempo, pasas un tiempo orando, comunicándote con Dios de manera efectiva. Y eso se nota porque tomas, mira hermano, la convicción de ahora ser el guiador por medio del Espíritu Santo para guiar a tu familia. Otro de los beneficios que recibimos es discernimiento, es decir, la capacidad de entender entre lo bueno y lo malo, hermano. ¿Cuántos saben que este mundo, hermano, intenta convencernos que lo que hacemos es bueno? Pero viene el Espíritu Santo y te dice, bueno, de lo bueno que hay en el mundo, te voy a enseñar lo excelente que solamente se encuentra en Dios. Y lo excelente, hermano, no es una vida santurrona. Diga conmigo, santurrón. Yo sé que aviéntelo, aviéntelo. Hay algunos creyentes que dicen, es que esa iglesia es bien santurrona. Hoy si el pastor se siente bien santo. Ay, si sus hijas se sienten bien santas. Hermanos, no nos sentimos. Somos santos. Ay, perdón, pastor. Levante su mano aquí. ¿Cuántos son santos? ¿Y los demás? No, pastor, soy pecador. Pues sí, somos pecadores, pero espéreme. Cuando la Biblia dice que somos santos, significa apartados para cumplir el propósito de Cristo. ¿Cuántos de aquí son apartados para la gloria de Dios? Dale una ofrenda de palmas, amén, créelo. Hermano, no se trata de sentirnos santos, se trata de vivir una vida santa. Y cuando digo santos, no estoy hablando de perfección espiritual. Tanto mis hijas como yo tenemos muchos errores, nos equivocamos, pero lo que sí les enseñamos es que tengan discernimiento a que cuando cometan un error o un pecado,
pidan perdón a Dios, se arrepientan de todo corazón, dile: Señor, guíame en tu verdad, y dile: dame gracia, quiero continuar en el camino. No solamente es reconocer el pecado, reconocer tu error y decir: reconozco y bueno, sí, cometí el error. Ah, sí, ya. Ajá. ¿Y qué más? No, pues nada. ¿No tiene nada que decir? No. Ah, bueno. Entonces te quedas con tu error y con tu pecado. ¿Por qué digo esto? Porque te voy a dar el siguiente beneficio de la guía del Espíritu Santo. Nos liberta. El Espíritu Santo, hermano, en su guía nos liberta ¿de qué? De la esclavitud del pecado, y nos liberta y nos lleva a gozar esa libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Otro beneficio: unión con Dios, mis hermanos. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo, hermano, te une ¿a quién? A Dios. Eso te hace tener una relación más íntima con Él. No te llevas a sentir espiritual menospreciando a los demás, creyéndote más conocedor de la Biblia. No, te lleva a tener una vida, hermano, de ministerio. ¿Sabe qué significa ministerio? Servicio. Porque otros de los beneficios que recibimos del Espíritu Santo es capacitación para el ministerio. Por ejemplo, los varones tienen el ministerio de ser esposos, la esposa tiene el ministerio de ser esposa, es decir, esposo a amar y guiar a su familia en su liderazgo, y la esposa a ayudar a su esposo en esa instrucción. ¿De cuál? De llevar a nuestros hijos a tener una vida, mire, que no nos apartamos de este mundo. ¿En qué sentido? Ay, no, no vamos a ir al cine, no vamos a hacer esto, no vamos a ir con la familia, porque todos son pecadores. No, hermano. Estoy diciendo que tú tienes tan fuerte tu convicción por ser guiado por el Espíritu Santo, que estés donde estés, nunca dejas de ser cristiano. Estés donde estés, tú no participas, hermano, ni del alcohol, ni de cigarros, ni de chistes en doble sentidos, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, otro de los beneficios que recibimos a ser guiados, nos da gozo y alegría. Gozo y alegría. Así es que, hermano, cuando hablamos de que nos da gozo y alegría, no dependen de las circunstancias, sino de qué, hermano, de lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso yo sé que todos lo sabemos. La pregunta es: ¿estamos afirmándonos en estos beneficios, mis hermanos? ¿Los estás experimentando al ser guiado por el Espíritu Santo? Déjame hablarte rápidamente algunos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. En primer lugar, pues tenemos la creación, hermano. El Espíritu Santo estaba presente en la creación, Génesis 1:2. Eso es lo primero que debemos poner. En segundo lugar, encontramos en el Antiguo Testamento cómo el Señor guiaba a quienes, a sus líderes en Israel. El Espíritu Santo guió a líderes como Moisés. ¿Cuántos recuerdan a Moisés, hermano? A sacar ese pueblo ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué representa hoy Egipto, hermano? Hoy en día, sus filosofías de vida, libertinaje. Otro hombre más que fue guiado por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos recuerdan a Josué? Eso lo encuentras en Números 27:18. Josué tuvo retos, así como Moisés, para guiar familias, hermano. ¿Puedes notarlo? Eran familias las que tenía que llevar Moisés 40 años en ese desierto a 11 días, hermano. Pero ¿sabes por qué se tardaron tanto? 40 años a solo 11 días de la tierra prometida, porque no se dejaban guiar por Dios. Hay muchos que pierden, ¿sabe qué? El propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque no te dejas guiar por Dios, sino por tus sentimientos, emociones. Alguien más, David. ¿Cuántos recuerdan a David? Primera de Samuel 16:13.
El Espíritu Santo lo llevó a cumplir la voluntad de Dios, aunque fue, hermano, él tuvo desafíos como Moisés y Josué. ¿Cuántos recuerdan que a Moisés lo quisieron destronar? No se diga Josué, no se diga David. Ahora el Espíritu Santo, también vemos la guía del Espíritu Santo a través de profetas. El Espíritu Santo inspiró, hermano, a los profetas que hablasen la palabra de Dios. El Espíritu Santo guió a quién, a Bezaleel, perdón, hermano, en la creación de las artes, dicen algunos eruditos, para el tabernáculo. Eso lo encuentras en Éxodo 35, 30 al 35. Encontramos cómo el Espíritu Santo guió a las batallas a los israelitas, hermano. ¿Cuántos recuerdan a Gedeón? Ese hombre que Dios usó para confrontar, hermano, retos y desafíos. Encontramos en el Antiguo Testamento decisión de líderes, hermano. Líderes como por ejemplo Josafat en Segunda de Crónicas 20, 14 al 15. Entonces el Espíritu Santo, mis hermanos, inspiró a los escritores de la Biblia para que escribieran la palabra de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, encontramos pues la guía del Espíritu Santo y sabe principalmente en quién. ¿Cuántos recuerdan a Jesús? Ah, claro. Jesús, mis hermanos, dice que el Espíritu Santo guió a quién, a María y a José en el nacimiento de Jesús. Eso lo encuentras en Lucas 1:35, Mateo 1:20. El Espíritu Santo guió a Jesús a su bautismo, hermano. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, ¿recuerdan? ¿En forma de qué? De paloma. Vemos cómo Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y llevado a dónde, hermano. Mateo capítulo 4. ¿A dónde Dios lo llevó? Al desierto. Dígale al que está a su lado: el Señor te va a llevar al desierto. Ay, no, pastor, no me diga eso. De por sí ando en el desierto. Ahora, ¿para qué fue llevado Jesús al desierto? Guiado por el Espíritu Santo. Para ser probado. Recordemos que vino 100% hombre. Para enseñarnos, hermano, y mostrarnos la importancia de la guía del Espíritu Santo que descendió sobre Jesús. El Espíritu Santo guió a Jesús en su ministerio. Eso lo enseña en Lucas 4, 1, 14. El Espíritu Santo guió, hermano, a Jesús a la elección de los apóstoles. En Hechos 1, 2, ahí encontramos como en el Pentecostés, mis hermanos, el Espíritu Santo vino ¿sobre quién? Sobre todos sus discípulos. Entonces, mis hermanos, la guía del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana es sumamente importante. Ahora vaya rápidamente a Romanos capítulo 8, verso 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora esta epístola, hermano, a los romanos, que es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia en Roma, donde nos lleva a suponer, hermano, que en esa iglesia habían ¿qué? Familias, como las que hoy estamos aquí. Familias con diferente color de piel, de ojos, diferentes tipos de personas, hermano. Entonces, en este capítulo de Romanos 8, Pablo describe la vida en el Espíritu, hermano, y la libertad que se encuentra en Cristo. Entonces, la guía del Espíritu Santo dentro del contexto de Romanos 8:14, hermano, es que hay una descripción de la diferencia entre la vida según la carne, es decir, la naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no te diriges tú a tu manera. La esposa no es la que dice yo me dirijo, o el esposo yo me dirijo, no. Los dos se someten a la dirección de Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo la diferencia entre un cristiano que en verdad está entendiendo qué es ser la guía del Espíritu Santo. Con todo lo que ya dije, a lo mejor muchos dijeron, no, pues eso yo estoy bien. La vida según el Espíritu, hermano, es esa naturaleza divina y santa. Entonces Pablo explica
que los creyentes ya no están bajo la ley del pecado y la muerte. ¿Cuántos se gozan de eso? Ya no es el pecado quien te gobierna, no te dice qué hacer. Ahora es Cristo. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo la ley del Espíritu Santo que da vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Romanos 2. Mira lo que dice Romanos 8:2. Ajá. Romanos 8:2 se me movió aquí. Que dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha libertado de la ley del pecado y ¿qué? Y de la muerte. Entonces, en este versículo específico, hermano, Pablo destaca que los cristianos que somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿sabe cómo lo demostramos? En primer lugar, cuando hay una filiación divina, es decir, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Los que no contestaron ni saben de qué estoy hablando. Y lo digo con mucho amor y respeto, no me lo tome a mal. No. Pero ¿sabes lo que implica estar en esta tarde aquí? Ser hijos de Dios implica que la guía del Espíritu Santo es una característica fundamental en tu vida cristiana. ¿Sabes cuál es tu sello de adopción divina? La guía del Espíritu Santo. La Biblia, mis hermanos, proporciona varios ejemplos de lo que significa vivir entre los deseos de la carne y pasiones de la carne. Por ejemplo, rápidamente, adulterio y fornicación, es decir, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Número 2, quizá alguien diga, no, yo estoy bien en eso, amén. Guía del Espíritu Santo. Número 2, eres envidioso y tienes ambición, Gálatas 5:26, Santiago 3:14-15. ¿Cuántos siguen todavía siendo envidiosos, con ambición? ¿Qué significa eso? Desear lo que otros tienen o tratar de superar a los demás. ¿Por qué haces lo que haces? No, pues es que nadie vea que yo no. Eso no es ser guiado por el Espíritu de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios dice lo que Pablo aprendió de la palabra en Filipenses, que dijo, sé estar agradecido, vivir con contentamiento, tener y no tener. Sé vivir en abundancia, en escasez. Ajá. Ahora, ¿qué más, hermano? Dejar la ira y el resentimiento, hermano, porque es lo que normalmente controla tus acciones y tus palabras. Si eres guiado por el Espíritu Santo, has dejado la ira y el resentimiento. Cuando alguien te acerca y no te cae bien, hola. Ajá. Otros ni saludan. Oye, ahí viene, vámonos. Pero dice que es guiado por el Espíritu Santo. Número 4, avaricia y codicia. Esto lo encuentras 1 Timoteo 6:10, Hebreos 13:5. ¿Qué significa esto? Que es enfocarte en la riqueza material y desear más. Y eso te lleva a no cumplir con el llamado y propósito de Dios. Porque lo primero que estás buscando es tener más. Que seas conocido por lo que tienes externamente y no por lo que eres espiritualmente. ¿Ya dejaste la ira, el resentimiento? ¿Ya te llevas bien con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con la suegra? No, pastor, si supiera. ¿Con el suegro? ¿Cómo estamos, esposos, con nuestras esposas? ¿Cómo estamos con nuestro esposo, la esposa con su esposo? Nosotros con nuestros hijos. Hermanos, entonces papás pueden escuchar todo lo importante de la guía del Espíritu Santo, que es algo que tenemos que trabajar con nuestros hijos para que ellos no estén peleando y van a pelear contra la fornicación. Hay hijos que dicen, yo voy a tener hijos, pero no quiero casarme. Y son creyentes. Entonces, mis hermanos,
¿Qué más? Orgullo y vanidad. ¿Sigue siendo orgulloso y vanidoso? ¿Qué significa? Bueno, esto lo encuentras en Primera de Juan 2:16 y Proverbios 16:18. ¿Qué significa esto, hermano? Orgullo y vanidad. Que nos enfocamos, ¿sabes qué? En nuestra propia importancia y apariencia. Que nadie vea que eres débil. O que nadie vea que cometes errores. No, no, yo tengo que dar una apariencia de que yo no tengo errores, yo no me equivoco. ¿Cómo está mi hermano? Bendecido, pastor, estoy bendecido. Y da una apariencia que está bendecido. Pero pasan 2, 3 días. ¿Cómo están, mi hermano? Bendecido, bendecido. Llega el mes, 2 meses. ¿Cómo están, mi hermano? Pastor, ayúdame mejor. No, espérame, no estoy mofándome. Para eso estamos. Te puede tocar conmigo o con otro hermano. Pero hermano, nunca nos creamos fuertes. Porque incluso el apóstol Pablo, quien pudo gloriarse de sí mismo, dijo: yo soy el más débil. Pero cuando soy más débil, soy el más fuerte. Entonces, hermano, no podemos gloriarnos de nada. ¿Cuántos dicen amén? De nuestra importancia. Hermano, a mí me queda claro que yo no soy importante en este púlpito. El importante es el Señor. Y Él cumplirá su obra conmigo o sin mí. Pero lo que sí entiendo es que yo quiero ser parte de esa bendición. Y yo por eso sigo y sigo. ¿Qué más, hermano? Híjole, ahí viene otro asunto que me ministró. Glotonería, perdón, y ebriedad. Eso no, no, espera. Estoy embriago por el Espíritu. ¿Ha escuchado eso? Estoy embriagado por el Espíritu. Hermano, esos términos que podemos encontrar en Proverbios 20, 23, 20 al 21, son graves a veces en la vida de los cristianos, en la glotonería o en la ebriedad. Hay algunos que siguen diciendo una es ninguna. Además dice la Biblia que Pablo le dijo a Timoteo: tómate un poquito de vino. Ahí está, pastor. Yo me tomo mi poquito de vino. Y de repente ya andan con sus termos que digan que es café. Ajá. Andan ahí con sus termos, pero llenos. Mira, hermano, eso es una convicción personal. Yo aquí no voy a poner esos que todo. No, mis hermanos. Eso es una convicción personal. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es ahí: ¿está siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos lleva a una prudencia. ¿Qué más? Enfocarse en el placer excesivo y la indulgencia. ¿Qué más? Odio, venganza. Entonces, hermanos, podemos ver cómo el apóstol Pablo enseña por un lado lo que es estar viviendo todavía en la carne. Pablo dice: dejen el odio y la venganza, controlen sus acciones y palabras. El esposo que no es creyente y sigue recibiendo el menosprecio de ti, y la esposa dice: pastor, ¿por qué no se convierte mi esposo? ¿Cómo está tu testimonio? O el esposo que su esposa no es cristiana, pero la sigue maltratando, la sigue ofendiendo, pero dice: pero voy a la casa del Señor, voy a alabarle. El testimonio es sumamente importante. Hermano, alguien que tiene de la guía del Espíritu Santo ya no engaña y no sigue mintiendo. ¿Para qué? Para obtener lo que desea. De aquí viene la siguiente obra de la carne: robo y codicia. Es decir, tomar lo que no es tuyo o desear lo que otros tienen. ¿Qué más, hermano? Idolatría y adoración falsa. Es decir, enfocarte en cosas o en personas en lugar de Dios. Así es que estos ejemplos que te di, hermano, nos están ilustrando cómo vivir en los deseos y pasiones de la carne. Y esto, hermano, nos puede llevar ¿a qué? A comportamientos y actitudes que no agradan a Dios. Sin embargo, la guía del Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué hace? Pues permites la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora déjame decirte, alguien que es guiado por Dios, número uno, tiene el deseo ardiente de seguir conociendo a Dios.
Y dice, pastor, aquí hay instituto gratis. Claro que sí, es gratis. No se cobra. No. Ah, entonces luego vengo. Voy a orar al Señor si quiere que entre. Hermano, aquí hay instituto gratis para todos y no se cobra. Alguien que quiere conocer a Dios, es decir, quiere establecer una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús. Y eso es un cristiano guiado por el Espíritu. Pregunto, hermano, ¿ese es tu deseo en tu corazón? 4 se oyeron. Bueno, sigamos orando. Número 2, oír su voz. Alguien que es guiado por Dios tiene el deseo de oír su voz, es decir, escuchar y reconocer la guía interna del Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de la oración. Número 3, el cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, sigue la dirección de Dios. ¿Cómo? Cuando permites que el Espíritu Santo fluya en tus decisiones y en tus acciones. Siguiente punto. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo, hermano, vive según la voluntad de Dios, no tu voluntad. Es decir, buscas y cumples el propósito y los planes de Dios para tu vida. Por eso tú y yo tenemos que ayudar a nuestros hijos. Número 5, alguien que está guiado por el Espíritu Santo, hermano, ¿qué crees? Tu vida se ven frutos espirituales. Nuestras vidas demuestran el carácter de Dios. ¿Cómo? Con amor, con alegría, con paz. ¿Cómo? En tu vida diaria. ¿Nuestros hijos están viendo la paz, el amor y el gozo en nuestra vida diaria? ¿O nuestros hijos nos ven y se dicen, papá, mamá, nada más los vi y me estresan? Ya me estresé. Cuando yo veo que los asuntos en casa están fuertes, hablo en lo personal. Yo empiezo a orar y le digo, Señor, ayúdame. Y volteo a ver a mi esposa y nos ponemos en paz. ¿Sabes por qué? Para no estresar a nuestros hijos. Se estresan cuando ven a los padres mal. ¿Sí lo sabías? A veces nuestros hijos se desalientan. Uy, ¿a qué quiero tener matrimonio si con el de mis padres tengo? O se motivan. No, yo quiero, papá, yo sí quiero casarme. ¿Por qué? Porque veo cómo tú cuidas a mi mamá. Bueno, eres tremendito, papá, pero cuidas a mi mamá. Pero también dicen, tú mami no te rías porque tú también eres tremendita. Pero se aman y se cuidan. Están cumpliendo con el propósito de Dios. Hermano, ¿sabes qué importante es que desde pequeños nuestros hijos también aprendan a decirnos, papá, te equivocaste? Porque solamente decirles a ellos que se equivocan. La pregunta, ¿y cuántas veces dejas que tus hijos te digan, papá, mamá, te equivocaste? Lo que hiciste no fue correcto. Yo aquí, te calles. Reconocer, mis hermanos, la debilidad y confiar en Dios, eso implica que si nuestros hijos son guiados por Dios, escucha bien, tus propios hijos te van a exhortar con amor. ¿Sí lo sabías? Entonces, mis hermanos, casi voy a concluir. Ser guiados por el Espíritu Santo nos permite vivir una vida que honre a Dios, pero también una vida en plenitud. Hermano, qué importante es que la gente de allá afuera no te compare con otra religión más, porque no ve tu vida en plenitud. Que te digan, oye, si ser cristiano, ir los domingos, hermano, es que a veces los cristianos hacen los días duros. Imagínate que llegas el lunes a tu trabajo y te ven los de tu trabajo, en la escuela, todos ahí apagados. Y fuiste el domingo a recibir el consejo, la palabra de Dios, y llegas al trabajo todo así. Hermano, qué importante es la plenitud y propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que son hijos de Dios. Entonces, en estos versos del 14 al 17, vamos a leerlo, mis hermanos, ya para concluir.
8, del 14 al 17, Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu Santo de adopción, por el cual clamamos, ¿qué, hermano? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Sí dice? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué dice, hermano? Seamos glorificados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora brínquese hasta el verso 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora déjame decirte rápidamente, mis hermanos, para ir concluyendo, estos principios que encontramos del verso 14 al verso 17 y en el verso 26 al 27. En primer lugar, hermano, la guía del Espíritu Santo es para que tengamos una vida cristiana diaria. ¿Cuántos dicen amén? Que los vecinos sepan que eres cristiano. ¿Cada cuándo? ¿O que eres kadosh? O sea, cada 8 días. No, hermano. Número 2, que eres hijo de Dios. ¿Qué quiero decir? Que nosotros como hijos de Dios, hermano, implica una relación íntima y personal con Dios. Hermano, no podemos salir hoy de aquí y que nuestra vida sea la misma. Si decimos que somos hijos de Dios, entonces implica, hermano, una relación íntima y personal con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque está el tercer punto que encontramos aquí: adopción, hermano. Ahora podáis clamar, como dice Pablo, Abba, Padre. Y este es un signo de adopción de nosotros los creyentes como hijos de Dios. Esto implica, hermano, que entonces tú tienes las puertas abiertas para acercarte todos los días ante el gran trono del gran Dios. Ya no hay intermediarios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? ¿Qué otro principio encontramos en estos versos? Libertad. La libertad, hermano, que como hijos de Dios, ahora ya no nos gobierna el pecado. Dile a tus hijos, hijo, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? Sí, mamá. Bueno, que se manifieste. ¿Cómo? Eres libre del pecado, libre de la desobediencia, libre de las malas palabras, libre de la rebeldía. Ya no vives como tú quieres, sino como Dios te está instruyendo. ¿Cuántos dicen amén? Otro de los principios que encontramos en Romanos 8, 17 al 27, hermano, es una vida en el Espíritu, que acabamos de leer en el verso 14. Y dijimos que eso implica, hermano, una vida dirigida por el Espíritu en oposición de tu carne. Ya no es tu carne quien te dirige. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer aquello? No. Ahora estás dejando que Dios intervenga en tu vida de manera voluntaria. ¿Cómo? Con tu comunión con Él. Otro de los principios que encontramos, hermano, en estos versos es identidad en Cristo. ¿Sabe qué tan importante es que nuestros hijos tengan una identidad? Diga conmigo, en Cristo, no en nosotros. Nuestros hijos no tienen por qué identificar, ay, no es que mi hijo se identifique conmigo. No. Es que yo soy más bueno que mi esposa. No. Yo soy más bueno que el esposo. No. Nuestros hijos se deben de identificar ¿en quién? En Cristo. Es Cristo quien va a confirmar esa identidad, hermano, en nuestros hijos que son de Cristo.
por su manera de vida. Otro de los principios que encontramos es la dependencia de Dios. ¿Y sabe qué requiere la dependencia de Dios? Sumisión a su voluntad. ¿Sabe qué es sumisión? Que le diga: Señor, rindo ya mi voluntad. Ya no se haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque otro de los puntos que recibimos es transformación, mis hermanos, como otro principio. Tu vida debe de notarse guiada por el Espíritu Santo porque es transformada. Tú ya reflejas el carácter de Cristo. La pregunta es: ¿cuántos de aquí ya reflejamos el carácter de Cristo? Si aún todavía nos falta reflejar el carácter de Cristo, no dejes de trabajar en ello. Amén. Entonces, la guía del Espíritu Santo es un signo, hermano, de la seguridad eterna de todo creyente. Así es que estos principios bíblicos, hermanos, deben ser aplicados en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para que honremos a Dios y cumplamos con su propósito. Y estos principios son sumamente importantes. ¿Para qué? Bueno, para que no permitas que los estorbos de la guía del Espíritu Santo se presenten. ¿Sabes cuáles son los estorbos de la guía del Espíritu Santo en un cristiano? Número 1, pecado no confesado o arrepentimiento insuficiente. Hermano, ¿cada cuándo te pones a cuentas con Dios? Nada más cuando peco, pastor. Cada cuando pecas. Cada cuando fallas. Proverbios 28:13. Rápidamente, hermano. Yo sé que ya nos queremos ir, no se preocupe, ya nos vamos. Proverbios, ¿qué les dije? Y está acá. Ahora sí ya me alenté mucho. Dice, ¿qué dice, hermano? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, confesamos nuestros pecados, es decir, llegas a casa: Señor, perdona por tu día, hermano, en la semana. Instruyes a tus hijos a decirles: hijos, ya se pusieron a cuentas con el Señor. Porque por eso vas a poder ver que a veces tus hijos espiritualmente o incluso como padres no prosperamos en nuestras emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a cuentas con Dios. Mas el que confiesa y se aparta, el asunto de confesar el pecado es apartarte de él, no solo hablarlo. Otro, hermano, impedimento o estorbo para que tengas una vida guiada por el Espíritu Santo: desobediencia o resistencia a la voluntad de Dios. Que sigamos diciendo: bueno, pues lo que dijo el pastor lo dijo, pero yo decido. Hermano, recuerda que la instrucción que te doy es la palabra de Dios, no mi palabra. Otro estorbo más que impide que seamos guiados por el Espíritu Santo: distracciones del mundo, hermano. ¿Cómo qué, pastor? Ambiciones, riquezas, placeres. Otro estorbo más: orgullo, egoísmo o autosuficiencia. Otro estorbo más: miedo, ansiedad o dudas que impiden confiar en Dios. Hermano, tú y yo debemos movernos en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes para qué? Para que destruyamos el miedo, la ansiedad. ¿Cómo? Confiando en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro de tus estorbos que te impide ser guiados por Dios es falta de fe o incredulidad. Otro estorbo: ignorancia o falta de conocimiento de la Biblia. Otro estorbo: no estar quieto o callado para escuchar la voz de Dios. Y por último, permitir que tus emociones y sentimientos te guíen en lugar de la verdad de Dios. Entonces, mis hermanos,
quitar estos estorbos de nuestra vida es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque como iglesia no cumpliremos el propósito de Dios. Y como familia no cumpliremos el propósito de Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo fue fundamental para la iglesia del primer siglo, hermano? De manera que es fundamental para la iglesia de este siglo que tú y yo nos congreguemos para adorar a Dios, para conocer a Dios y para ser de testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2:42 al 47 dice cómo perseveró la iglesia, hermano, y dice que había el temor de Dios, tanto así que ellos perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Qué más? Se reunían en el templo. El Señor iba añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí dice así? Y dice que ellos adoraban a Dios. Entonces, mis hermanos, eso es en la iglesia, en la familia. Tú y yo necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que haya unidad y amor en la familia. ¿Cuántos quieren unidad y amor? Póngase de pie, hermano. ¿Cuántos quieren unidad y amor en su familia? Bueno, la guía del Espíritu Santo une a la familia en amor y en armonía. Pregunto, ¿cuántas familias tienen amor y armonía? ¿Por el Espíritu Santo? Hermanos, esto que voy a decir lo voy a decir con mucho amor. Pero si dijimos amén, la pregunta es, ¿estás casado civilmente? Si estás casado civilmente, lo segundo es, ¿ya te casaste? ¿Ya se presentó tu matrimonio? Se da cuenta que decir amén no solamente es decir amén. Porque Dios lo que quiere hacer con nosotros, hermano, es que el Espíritu Santo una esa familia, pero bíblicamente. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tomamos buenas decisiones. A mí como esposo y como padre y como cristiano, tengo una responsabilidad y es ver la vida de mis hijas para guiarla, la vida de mi esposa. Y tengo que observar primero mis defectos, después observo algunas áreas de mi esposa, observo a mis hijas y me doy a la tarea de que tengamos esos tiempos de familia. Uno, a veces puedo estar con todas, a veces puedo estar con mi esposa, con mis hijas. Y ahí aprendo dos cosas. Lo que tengo que cambiar como esposo, como padre, como cristiano, pero también como pastor. De manera, hermanos, que como familia, si somos guiadas por el Espíritu Santo, debemos poner atención a uno, nosotros como padre, y en segundo lugar, son a los miembros de la familia que toman decisiones importantes. Tú y yo debemos enseñarle a nuestros niños desde pequeños la importancia de tomar decisiones en Dios. Así es que nosotros como padres debemos tener discernimiento y protección en la familia. Y eso lo da el Espíritu Santo, porque nos lleva a proteger a la familia de influencias negativas. ¿Cómo qué? Como la educación y formación, hermano. Y es lo que el Espíritu Santo nos lleva a cuidar la formación de nuestros hijos. De cuidar su corazón. ¿Cuántos saben que debemos cuidar el corazón de las mujeres? No les escucho, papás. Yo sé que ya estás enojado, el Señor. No se preocupe. No es para que te enojes, es para que te alegres. ¿Cuántos dicen amén? No, no es cierto, hermano, no está enojado, usted está alegre. Mira, el Señor quiere que tomemos resolución de conflictos en la familia de manera pacífica y amorosa. Eso es lo que el Espíritu Santo lleva a fortalecer tiempos difíciles, hermano. Así es que el Espíritu Santo nos da fortaleza para corregir pecados de nuestros hijos. Nunca dejes sin corregir a tus hijos
Instrúyelos, porque les estás mostrando tu amor. Y una vez que los corriges, ahora los consuelas. ¿Por qué? Porque vendrán más tiempos difíciles. ¿Sí lo sabías? ¿Y sabes qué estás haciendo? Lo estás orientando en la fe. Porque tu guía es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guía a una familia a su fe y relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, hermano, si tú eres un creyente que eres guiado por el Espíritu Santo, levanta tus manos de manera voluntaria, claro está. No es algo que yo te exija hacer. Y yo te voy a pedir que en esta tarde le digas: Señor,